Hola, Abraham. Hola, Belina. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Para Pues, la pintura. Para la ¿Qué pintura. Pues yo creo que es darle como otra existencia a algo que ya existe. Creo que es llevar algo que ya existe a un plano bidimensional y generar otra realidad. Y cuando tú empezaste a estudiar pintura, que venías de una carrera de diseño que tiene por completo otros parámetros del volumen, de la distribución del espacio, de muchísimas cosas, ¿cómo fuiste dando prioridad a lo que se debería de manifestar dentro del lienzo? Pues yo creo que ese cambio del diseño a la pintura me obligó a insertarme dentro de la historia del arte, empezar a revisar. Pues lo primero que tienes acceso pues, es a los libros, a los museos. Después te surge la necesidad de viajar para ver y conocer esa historia de la pintura, ¿no? Yo creo que ese cambio fue lo que me obligó a revisar esa historia. Y en tu proceso de aprendizaje, cuando empezaste ya a desarrollar tu lenguaje y lo que tenías que manifestar en la pintura, ¿qué era lo que más difícil tú enfrentabas? Pues yo creo que la técnica. La técnica fue un proceso como muy largo, fue un proceso de muchos años para encontrar, asociar la técnica con lo que yo quería decir. Entonces, cada vez lo fui complicando más. Primero empecé a pintar un retrato de un solo personaje, después empecé a pintar escenas ya más complejas, después me metí en situaciones de, ahora vamos a hacer una luz en exterior, ahora una luz en interior, ahora una luz artificial. Entonces cada vez se fue haciendo más complejo, pero entre más complejo se volvía el trabajo, me iba requiriendo más esfuerzo técnicamente. Entonces fue un proceso, sí, de muchos años y de mucha disciplina sobre la pintura, ¿no? ¿Tú sentías que había algo que el realismo te iba a dar que no te pudiera dar otra técnica, otro estilo? Pues fue un proceso complejo porque pensé mucho en esta cuestión como del recuerdo, ¿no? Esta cuestión como de lo mismo hasta lo que significa la palabra, ¿no? Como pasar por el corazón, pasar por recordar, ¿no? Entonces, pues yo pensaba mucho como en la cuestión como de las imágenes, del recuerdo y empecé a situarme en aspectos como muy monocromáticos. Entonces todo se empezó a reducir y era un segundo reto porque regresé a esta parte como del dibujo, ¿no? Porque cuando empiezas a resolver la pintura la empiezas a resolver primero monocromáticamente, bueno, al menos en mi proceso. Sí, porque el dibujo es monocromo. Es monocromo, entonces yo paso por dos procesos, ¿no? Por un proceso donde primero la pieza se pinta monocromáticamente y después con color. Entonces ese proceso me dio mucho y al revisar la historia del arte, pues veía que los grandes maestros tenían ese proceso, ¿no? Donde las pinturas, por ejemplo, en Rubens tienen bases naranjas, ¿no? En las pinturas en Caravaggio están de negro a las altas luces. Entonces se empezó a reducir mi pintura y creo que hay un reencuentro también con esta parte del diseño donde toda esta simplificación, por ejemplo, cuando yo estudiaba hacían mucho énfasis en la Bauhaus, ¿no? Entonces toda esta cuestión monocroma, entonces de repente empezó a haber diálogos con muchas cosas, un diálogo con el dibujo, ¿no? Un diálogo hasta con el mismo grabado, ¿no? Pero yo ahora pensaría, ¿cómo resolvería eso con pintura? Entonces me fue llevando, ¿no? A situar la parte del concepto del recuerdo, ¿no? De esta cuestión monocromática, esta cuestión de síntesis, a cómo lo voy a resolver con pintura.
Abraham, para este proyecto El amor visto por el arte, tú pintaste el amor filial, que es un amor muy fuerte, tiene una consecuencia de transformar al individuo, ¿no? Yo creo que es una de las experiencias más fuertes que puede tener alguien. Y pintaste esta pieza, que además tiene esta propuesta nueva que estás experimentando, monocroma. Háblanos, por favor, de la obra. Pues mira, yo estoy trabajando en un proyecto nuevo, básicamente es sobre las familias y, y de manera personal fue como primero encontrar mi genealogía, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? Entonces siempre el tema de los niños me ha llamado mucho la atención. En este caso el primer cuadro que hice fue pintar a la familia de mi mamá, pero cuando ellos son infantes. Entonces era querer recuperar esto, es esta parte de, como les platicaba, del recuerdo. Entonces fue llevarlo a la parte monocroma, pero en este cuadro que les estoy presentando pinté a mi familia, ¿no? Sí, sí, la niña tiene tu cara. Entonces, ajá. Entonces, lo que hice fue si hablamos de algo filial, y lo importante que es esa construcción del amor, porque el amor es algo que se va edificando, es algo que lo vas construyendo, así como la misma pintura, ¿no? Es algo que se va tejiendo. Entonces, en este caso, tomé la gran decisión, ¿no? De mi familia, de mis hijos. Entonces, para mí era sumamente importante, ¿no? Y para mí era también un reto que yo ya lo estaba esperando, y creo que el tema pues detonó, ¿no? Porque para mí, bueno, pues ahorita en este momento, y yo creo que va a ser toda la vida, mis hijos son algo fundamental, ¿no? Y además, ese diálogo, porque yo creo que pintando a tus hijos entablas un diálogo distinto con ellos. No les estás hablando, pero los estás observando, los estás pensando. O sea, yo no creo que puedas pintar a un ser tan cercano sin estarlo pensando, o sea, viviendo mientras lo pintas. Pues sí, yo creo que esa es la parte donde tú tienes esa experiencia con el motivo, ¿no? Entonces, y que se ha dado siempre, por lo regular en mis escenas los que salen son amigos, o sea, siempre es gente como muy cercana, no hay nadie ajeno, yo no contrato modelos, ¿no? Mis mismos cuates son los que me ayudan a hacer, forman parte de las escenas, ¿no? Y en este caso, bueno, en esta escena pues son mis hijos. Y es vivirlos a ellos, observarlos, ¿no? Es más, pasan los días y veo cómo mis hijos están creciendo. Venía mi hija y me dice, oye, papá, ahí estaba más pequeña. Entonces, para mí es maravilloso cuando me lo dice, porque ya el tiempo ya la cambió. Y ella lo percibe. Y ella lo percibe. Y se reconoce en la obra y se reconoce diferente. Y dice, papá, ¿no? Ya me creció el pelo, ya. Entonces es muy padre porque, y a mi hermano lo hiciste más pequeño, entonces se está dando cuenta, ¿no? Y se da cuenta que en el cuadro ya se fijó un tiempo. Entonces, para mí ese diálogo con ella, ¿no? Y a su tan corta edad, ¿no? Esté reflexionando sobre el tiempo y que la pintura le haga denotar eso, se me hace maravilloso. Y además, ahí es cuando nosotros apreciamos que el tiempo es de la pintura, que el tiempo es del arte, que tiene la virtud de tomarlo y eternizarlo, no se queda ahí, porque ya se van a suspender en esta edad y para esta pintura van a tener siempre esta edad. Claro, y se vuelve complejo porque ahí es donde entra el concepto de otredad, porque también no nada más es hacia tu misma familia, sino también al otro, ¿no? Al otro espectador que vea eso, ¿no? Que también le pertenece, ¿no? Aunque no sea su familia, ¿no? Abraham, y con esta serie que ya estás realizando de familias y este trabajo monocromo, esa investigación, ¿hasta dónde la vas a llevar? Lo que hago yo mucho, Abelina, como mi proceso es muy lento, a veces cambio de tema y pueden pasar 2 años y regreso a un tema anterior. Entonces se vuelve, en esta cuestión de tiempo, se vuelve una respuesta con una gran incógnita. ¿Hasta dónde? Es más, te puedo decir, ¿hasta dónde termina la pintura? Yo no sé no sé ni cuándo termina el cuadro, ¿no? Termina el cuadro cuando ya me agoto físicamente y digo, ya,
pero yo puedo tener un cuadro y seguirlo pintando o hasta que se va a una galería o se expone o se vende. Pero en realidad, como dices, se vuelven tiempos no tan cronológicos, ¿no? Sino hay otro tiempo, ¿no? Pues, Abraham, muchas gracias por esta obra. Gracias por el larguísimo tiempo que le dedicaste, porque sabemos además que no pintas más de 6 cuadros al año y este es uno de ellos. Y por haberte enfrentado de esta manera al amor a través de una pintura. Pues te agradezco, Avelina, les agradezco a Grupo Milenio por hacerme la invitación y formar parte de la colección y del proyecto. Gracias. En el amor visto por el arte, estoy en el taller del maestro Abraham Jiménez en Tepepan. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.